claramente va a ser así ahora. Bien. Voy a esperar un poquito por si se suma Mónica, que también estaba interesada en este tema de validación. Zulma ya está presente. Hola Zulma, ¿cómo andás? ¿Cómo vienen con sus trabajos? ¿Alguno me quiere contar algo? ¿Subieron algo al servidor? Porque no he revisado. Bueno, perfecto. Fíjense esto, voy a ser reiterativo con esto para los que todavía no lo tienen asentado, digamos. El tema de la validación. A ver aquí. Sí, sí, sí. Voy a ser bastante breve en esto porque en principio siempre recuerden las dos cuestiones que hay que diferenciar. Una es la validación del lado del cliente y otra cosa es la validación del lado del servidor. Dicho de otra manera, y para que ustedes no se confundan, la validación del lado del cliente es la validación que vos haces con HTML y solamente con HTML. O sea, si no podés enfocar lo que es cliente y servidor, enfoca lo que es HTML y PHP. La validación que vos haces en HTML, ¿sí? En un formulario HTML, me refiero a esto. Esto es HTML. Por más de que vos le inyectes acá un poquito de PHP, lo demás, este required, este max y min, el size, el placeholder, todos estos atributos son HTML. Entonces, estos atributos que vos colocás directamente en HTML, ¿sí? Es lo que vos haces o lo que se entiende como validación del lado del cliente, ¿sí? Que eso se ejecuta en el navegador. El navegador valida lo que vos estás mandando al servidor, ¿sí? ¿A dónde mandás al servidor? En el Action, ¿sí? ¿Y quién recibe PHP? Entonces, la validación del lado del servidor va a ser sobre PHP y eso es la validación del lado del servidor. La validación del lado del cliente la voy a dar por descontado, por sabido, porque es simplemente la aplicación de estas etiquetas que ya vimos, que el campo sea obligatorio, que el campo tenga un máximo y un mínimo, un MACLEN, que sea de tipo texto, que sea de tipo número, que sea de tipo mail, que sea de tipo date. Esto son las herramientas que nos da HTML5, HTML5, ¿sí? Versiones anteriores no. ¿Y esto qué quiere decir? Que si agarras un navegador antiguo, muy antiguo, que no está actualizado, por ende no conoce las nuevas etiquetas HTML5, esto no lo va a reconocer, por tanto no lo va a ejecutar. Entonces, en un navegador muy viejo, estas etiquetas no van a ser válidas, van a ser ignoradas. Por tanto, ese formulario no va a ser validado como vos pensás o como vos creés que sucedería en un navegador muy viejo. Cuando decimos muy viejo, yo había dado el ejemplo de que vos tenés un navegador, por ejemplo, un Mozilla, hoy en día en la versión 70 y pico, 73 creo. Si vos agarrás como he visto computadoras que me llegan al taller, que vos la vas a actualizar y tiene un Firefox versión 3, versión 6, versión 12, eso, olvídate que vaya a entender esto. No sabe de qué estamos hablando. ¿Sí? Se sigue sumando gente. Ahora voy a hacer un parate para saludarlos. Estamos hablando de la validación del lado del cliente, ¿sí? Que es la validación que hacemos con HTML. Bien. El tema está cuando con el botón Submit nosotros recolectamos
todos estos datos con su correspondiente name, ¿sí? Recolectamos, ¿qué quiere decir? Que este botón submit, recuerdan que armaba, ¿sí? Se me borró la palabra. Ay, ¿cómo se me borra esa palabra? Ayúdenme, muchachos. Se me borró la palabra. Ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo se me borra así la palabra? Tengo un problema cerebral importante. Esto no va a ir ahora. No importa esto. Olvídense de esto. Un arreglo. Ay, arreglo, por favor. Se me iba a borrar la palabra arreglo. Bueno. Bien. El botón submit lo que hace es recolectar los datos de todo el formulario, ¿sí? De todos sus campos que tienen datos, los input, los radio button, los text area, todo lo que sea un campo de formulario que tenga un name. Con eso, submit arma un arreglo, ¿sí? Con esos nombres, y se lo manda a lo que yo tenga definido en Action con el método que yo tenga definido solamente en la etiqueta formulario. Bien, ahí todos los datos viajan, imagínense, por la red y llegan al servidor. Y en el servidor, ¿quién está? Está Form2, que es el que yo declaré en el Action, ¿sí? Está Form2 esperando la llegada de esos datos, ¿sí? No se condice este formulario HTML con esto que está de este lado, ¿eh? Eso es todos estos ejemplos, ¿sí? De este lado, vengan los datos que vengan, si vienen 5 datos, yo tendría que, si vienen 5 datos, ¿qué quiere decir? Si hay 5 campos en mi formulario, 1, 2, 3, 4, 5 en este caso, ¿sí? Un Texaria 6, un Select 7, un Radio Button 8, todos son campos que van a viajar todos. De este lado, yo declararé tantas variables vacías como datos vengan, ¿sí? Si yo de acá mandé 5 datos, acá crearé 5 variables con el nombre que yo quiera. Yo en general uso el mismo nombre que tiene el name para asociarlo, pero vos podés ponerle el valor que vos quieras. En vacío, que van a recibir los datos, ¿sí? Primero inicializo las variables que van a contener los valores que van a llegar del formulario. A continuación, recibo los datos con este if que está aquí, este if empty. Voy a usar post o get. Acá voy a usar el pesos post o el pesos get de acuerdo a cómo fue el método que me dijeron que me lo iban a mandar. Si el método es post, yo acá voy a usar pesos post, que es ese famoso arreglo que se creó, ¿sí? Con los nombres que tiene asociado cada name del formulario. ¿Está bien? DNI, nombre, fecha, ¿sí? Yo lo llamo por los names. Bien. Si hay algo de lo que estoy diciendo que no lo entienden o no lo saben, abren el micrófono y me lo dicen. Por favor, no me dejen seguir hablando si lo que estoy diciendo no lo entienden, los que no lo entiendan, ¿sí? Porque la idea de hoy es que este tema de validación les quede claro y definitivamente cerremos el tema, ¿sí? Así que por favor, no se queden con la espina de no entender qué estoy diciendo. Bien. ¿Quién se sumó? Hola Julián, hola Emiliano, hola Marichu, hola Niklas. Bien.
Entonces, esto lo que pregunta es si llegó, ¿sí?, a ese, si se creó en ese arreglo POS un valor con el índice nombre, ¿sí? Entonces, si está creado, es decir, que llegó el valor, dice, bueno, a la variable que yo ya previamente preparé, que la inicialicé en vacío, asignale el valor que llegó, ¿sí?, del formulario nombre, lo que venía en esa cajita. Llegó, guardalo en nombre. Ahora esta variable ya es de PHP, no es de un arreglo del servidor extraño que está ahí en no se sabe dónde. Ya la tiene PHP acá guardada. Luego va a tomar, así toma todos los valores que van llegando. Pregunta si ese valor llegó y si llegó, lo asigna, tal cual la pregunta, lo asigna a la variable que yo previamente inicialicé, para que no me dé errores PHP de que la variable no fue inicializada y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, si hay 5 campos en mi formulario, yo tendré 5 variables vacías inicializadas y tendré 5 empty, uno por cada campo de formulario. ¿Sí? Esa es mi lectura de datos. Esto es lo que decimos siempre que es lo básico, que me lleguen los datos. Entonces, este procedimiento que está acá es la lectura de datos del formulario que está llegando. A ver, tenemos un chat aquí. ¿Se trabó? No, no, no. Sí, sí, sí. Acá leo el chat. Bueno, esto es lo básico. A vos te tienen que llegar los datos. Entonces, siempre antes de seguir avanzando con la programación de esto, probá que te están llegando los datos. No empieces a hacer validaciones sin haber probado antes que te llegan los datos del formulario. ¿Sí? Antes de comenzar a hacer toda la programación de la validación y que yo sé cuánto, antes de empezar con las funciones, olvídate, vos lo básico es que te lleguen los datos. Entonces, ¿cuál es la forma de probar? Si yo te digo, probá que te lleguen los datos, antes de hacer nada, acá vos haces un hecho de las variables, ¿sí?, que teóricamente recibieron el valor del formulario. Probá que el nombre tenga el nombre que mandó el formulario, que el DNI sea el DNI del formulario y que la fecha sea la fecha que mandó el formulario. Si alguno de estos campos no te aparece, está vacío, hay algún error acá. Hay algún error en el nombre, en la lectura, esto no es igual que lo que dice el formulario, capaz acá dice nombre y acá dice nombre. O sea, asegúrate de que vos, si mandaste 3 o 5 datos, ¿sí?, completados, de este lado te lleguen los 5 datos. Primero que nada, hace esto. Una vez que te llegaron, decís, listo, esta etapa la cerré, me llegan los datos. ¿Sí? Ahora, una vez que me llegan los datos, el siguiente paso, esto lo podemos dejar comentado, acá iría un punto y coma, acá esto va entre comillas, para que no se enoje por las comas que puse ahí. ¿Sí? Esto vos ponelo como quieras. Acá vos pondrás nombre, pondrás DNI, armalo como quieras. El mensaje de datos, el que vos quieras, que a vos te diga que te llegaron los datos, que PHP, que Form2 PHP tiene los datos en sus variables. Esto es fundamental. Una vez que tenemos esto, lo que viene es una pavada, porque es agarrar esos datos y empezar a validarlos. ¿Sí? Entonces, lo primero es la lectura y asegurarme de que me llegaron.
Lo segundo es agarrar estas variables que ya tienen los datos, porque lo acabo de verificar acá abajo, y empezar a validarlos. Decir, che, el nombre, ¿me llegó lo que yo quería que me llegue? ¿Y eso qué quiere decir? Si el nombre, yo desde mi validación, desde HTML, dije que era un campo de texto y dije que era obligatorio, el obligatorio quiere decir que ese campo no puede llegar vacío. ¿Sí? Si yo pregunto el nombre, esta variable nombre, a la que yo le acabo de asignar lo que llegó del formulario, llega a ser vacío, quiere decir que no me llegó nada. Quiere decir que esta validación no se cumplió por algún problema. Entonces está mal, porque es obligatorio. Me tiene que llegar un nombre. ¿Sí? Este es obligatorio, por ejemplo, y el número no puede ser mayor a 5000. Yo lo validé acá y lo tengo que verificar de vuelta acá. Este DNI, yo puse 5000, ustedes será 50 millones, ¿no? Lo que importa es la idea, ¿sí? Tengo que verificar que todo lo que yo pedí del lado del cliente que sea una validación que se cumpla, también suceda del lado del servidor, con cada una de las variables. Entonces, el segundo paso es esa famosa validación de datos, que la voy a borrar. ¿Sí? Esto lo comento, ustedes esto lo tienen como, esto no hay que mostrarlo, simplemente esto es una prueba tuya. Una vez que vos verificaste que te funciona todo, que te llegaron los datos, lo comentás o lo borrás. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar con la validación de datos, nosotros habíamos visto en la teoría que habían algunos procedimientos que eran como naturales o como, no digo obligatorios, pero que se hacen siempre, sistemáticos. ¿Sí? Esta idea de que ninguno de estos campos que me están llegando me lleguen con caracteres peligrosos, ¿sí? O caracteres potencialmente peligrosos para el servidor. Ya habíamos hablado de que determinados caracteres podían habilitar problemas con las bases de datos, inyección, SQL. Bueno, eso no es un tema que nos importe. Será un problema del que cuando vean base de datos. Ahora nos aseguramos de que esos símbolos, que todavía no entendemos bien por qué, pero no importa, hay que limpiarlos. ¿Sí? Eso es sistemático con todos los datos que llegan al servidor. Imagínate ahora esta idea del coronavirus. Cuando vos llegas a tu casa, que venís de afuera, te tenés que poner la bandina en los pies, te tenés que poner, lavar las manos, un montón de cosas para entrar a tu casa, porque potencialmente podés llegar a venir con alguna cosa peligrosa. Bueno, esto es lo mismo. Los datos no pueden entrar al servidor, no pueden entrar al código PHP que está en el servidor con ciertas cosas posiblemente peligrosas. No quiere decir que sean peligrosos, pero si están, alguien podría intentar usarlos mal. Si yo me lavo las manos, capaz no tengo coronavirus, pero me aseguro. Bueno, esa es la idea. Para eso usamos una función que previamente teníamos definida, ¿sí? Que era la de validar dato, que se puede llamar como vos quieras, ¿sí? Y que hacía estas cosas acá. Limpiaba espacios en blanco, sacaba las barras dobladas, bueno, esto que está acá. Y me devolvía el dato limpito. Entraba el dato que yo le mando, cualquiera de estos, ahora vamos a hacerlo, lo limpia todo y te lo devuelve acá limpito. Entonces, esto ya es como natural que esté en mi función. Cuando yo leo datos que van a llegar, voy a tener preparada mi función. Ya sé que tengo que limpiar datos. Esto es así. ¿Sí? Acá o lo tendré en un archivo aparte, como vos quieras, pero tiene que estar
obligatoriamente, ya mentalizate que es obligatorio. Entonces, una vez que vos verificaste que esto está todo bien, decís, bueno, ya que estoy, los limpio. Antes de empezar la validación, me voy a asegurar de que no vengan con porquería. Y acá, cuando lo estoy igualando, cuando lo estoy asignando a la variable, acá lo limpio. La función encierra, entre paréntesis, el dato que va a limpiar. Entre paréntesis, el dato que va a limpiar. Yo voy a limpiar lo que me está llegando del formulario. En este caso, el nombre. Lo meto, nombre que va a ser. Esto es igual a lo que devuelva la función al pasarle este dato. Esto va a ir a la función, con ese dato va a entrar, va a agarrar el dato, lo va a limpiar, va a agarrar el dato, lo va a limpiar, va a agarrar el dato, lo va a limpiar, me devuelve el dato limpio. Ese dato limpio es lo que se guarda en nombre. El dato limpito. ¿Sí? La función nombre, cuando hay una función de este lado, va a guardar lo que la función devuelve, lo que la función da en su return. Return, 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 no sé cómo se dirá esto, pero return. Este dato que está acá, después de que pasó por toda la limpieza, vuelve a la función y es lo que se guarda en nombre. Sabiendo esto, todos los datos que yo vaya a leer, 1, 3, 5, 15, 20.000 datos que me entren al formulario para leer, yo los voy a pasar por mi función de limpieza. De la misma manera con todos. Esto ya te diría que es como copiar y pegar, ¿sí? Vamos a ver que tengo el chat ahí. Bien. Y después habíamos visto algunas funciones que yo, la verdad, eso del int, del string, qué sé yo no sé, yo no lo uso, pero la idea era que habíamos visto ciertas funciones del lenguaje de la versión 7, pues yo eso no lo conocía, honestamente, que además de hacer la limpieza, yo podía decirle, como yo sé que esta variable tiene que ser un texto y esta variable tiene que ser un número, ¿cómo lo sé? Porque el formulario dice que esto tiene que ser un texto y esto tiene que ser un número entero. El number es un número entero. ¿Sí? Entonces habíamos visto que habían algunas funciones que decía, bueno, asegúrate de que lo que vas a guardar sea un número. ¿Sí? Entonces era la función int. ¿Sí? Esta función int, ¿qué hace? Agarra el valor que tiene a su derecha, lo convierte en entero y lo guarda en DNI. Pero int, ¿qué va a agarrar? Va a agarrar lo que está devolviendo la función. O sea que DNI invoca int, pero int dice, bueno, yo voy a guardar lo que tengo a mi derecha. ¿Y qué tengo a mi derecha? Ah, tengo una función, así que voy a guardar lo que la función devuelva. O sea que esto agarra el lado limpito, lo pasa a número y lo guarda en DNI. Esto, optativo para mí. Yo no lo, insisto, no lo uso. Pero pues si quedan dudas. No hay un date que podemos poner acá, no existe, esto no existe. ¿Sí? Eso no funciona, fíjate que no se pone ni en el color. Estaba el int, estaba el string, que era para guardar texto. Esto está en el manual, en la teoría, ¿sí? Acá separado, yo lo separo por las dudas, pero esto va a agarrar este valor, lo va a pasar a texto y lo va a guardar en cosas. Estaba el float, que era cuando guardaba números, yo acá podía poner float, si lo que estaba llegando eran números con coma o decimales, float, ahí, ¿sí? Ahí se puso en celeste. Si yo acepto números con decimales, bueno, ahí pondré float. Y si no, lo dejo en int, que es entero.
y para de contar. ¿Sí? Esto era todo lo que yo podía agregar, ¿sí? Como ya predefinido cuando hacía mi lectura de datos. Pero insisto con esto, agregalo después de haber hecho la prueba de que te llegaron los datos. Porque después empezar a leer errores es más complejo, porque vos tenés que ver si está bien la función, si está bien el string. Primero que te lleguen los datos. Entonces vos ya sabés que todas las estructuras de tu CIF están bien. ¿Sí? Solamente tenés que poner atención si hay un error posterior a lo que vos vas agregando. Siempre que agregan contenido, terminan de hacer un agregado, es lo que yo hago. Y lo que a mí me ha funcionado para no perder tiempo. Decir, bueno, cuando hago un agregado de algo, lo agrego y lo pruebo. Funciona perfecto. Hasta ahí no tengo problema. Si aparece un error, no va a ser culpa de esto. Va a ser culpa de algo que agregué después. ¿Sí? Esa es la idea de ir probando el código cada vez que vas a hacer un cambio sustancial, que agregas una función, que ya haces, que recibís datos, que haces una validación. Probalo y decir, bueno, hasta acá mi código funciona. Bien, Alexis, sí, el float avanza con el rango de números. Ahí Alexis lo que menciona es que el float no solamente admite números decimales, sino que admite números más grandes. El int creo que iba había un rango, ¿se acuerdan cuando vimos los tipos de datos? Que va de 32.000 a menos 32.000 a más 32.000 o algo así. Y bueno, el float va mucho más grande. Entonces, por ahí, para validar un documento, bueno, nos quedan 10 minutos. ¿Sí? Acá tenés una validación simple, si querés. ¿Sí? Luego te queda agarrar dato por dato, ¿sí? Y asegurarte de que tenga contenido, por ejemplo. Decir, che, nombre, vino con algo? Y vas a hacer tanto CIF como datos tengas o como datos quieras validar. ¿Sí? Si a vos te interesa validar solamente uno, bueno, no es obligación acá validar todos. Vos validar el que vos querés, el que te interesa validar. Algunos ni se validan, dicen, bueno, son optativos, si lo pone no, si no lo pone no te importa, no lo validás. Pero los que validás, vas a tener que preguntar acá abajo. Por ejemplo, si el nombre que me acaban de limpiar y guardar y poner en cadena, que está acá, ese nombre que yo ya lo voy a manejar y lo voy a mandar a mi servidor, es igual a vacío, eso es vacío. ¿Qué quiere decir? Que no se cumplió el requerido que está acá. Seguramente la persona lo cargó, pero en el camino pasó algo y no llegó el dato. Bueno, acá tenemos un error. ¿Sí? Y así preguntás por todos tus vacíos. ¿Sí? Podés preguntar, y hacemos así. Vamos a dejarlo ahí abierto. ¿Sí? Del mismo modo, haces otro if aparte y preguntás por el DNI. Si el DNI era también obligatorio, preguntarás, che, ¿el DNI también vino vacío? ¿Y la fecha también vino vacía? ¿Sí? Así yo, por ejemplo, pregunto si tengo datos cargados, si me llegaron datos. Estoy validando todos los required que están acá. Me aseguro de movida lo más fácil. Bueno, ¿y qué va dentro de cada if? Y acá está la trampita. ¿Sí? Si acá hay, en alguno de estos casos, hay un error, yo tengo que saberlo de alguna manera. Entonces, una de las formas de saberlo es usando una bandera, lo que se llama una bandera. Algo que arranca con un valor y que va a seguir manteniendo ese valor que yo considero como positivo, que lo considero como verdadero, y que va a cambiar si algo está mal. Si algún if de esto se cumple, quiere decir que hay un error, porque el dato está vacío. Entonces, ese valor que yo consideraba verdadero cambia
de esta manera. Yo puedo empezar diciendo que mi peso, vamos a llamarlo bandera, es igual a 1, y ese es mi valor de verdad. Si cuando pasa todas estas preguntas y validaciones, bandera sigue valiendo 1, quiere decir que nunca entró acá. Porque ¿qué pasa? Yo acá, si entro a bandera, le digo, no, hay un error. Bandera vale 2. Y si entra acá, bandera vale 2. Y si entra acá, bandera vale 2. Entonces, si bandera, cuando yo termino acá, sigue valiendo 1, quiere decir que todos estos if fueron falsos, por ende no entró acá, por ende no hay error. Y por el contrario, si en alguno de estos 3 if hubo un error, es decir, se cumplió esta condición de que el dato llegó vacío, en cualquiera de los casos, bandera cambia su valor, por tanto yo sé entonces que hay un error. Porque si yo pregunto acá, al final de todo esto, es la bifurcación final. De decir, bueno, sí, esa bandera que arrancó antes de la validación sigue valiendo 1, quiere decir que no hubo error. Entonces, acá irá el código que yo quiero mostrar. Mostrar los datos, mostrar un ticket, mostrar un formulario, lo que sea. ¿Por qué? Porque todos mis datos son correctos. Ahora, si no, else, si esta bandera no vale 1, porque en alguno de sus datos hay algo mal, yo no sé en cuál todavía, sé que en algunos hay algo mal, digo, mira, no vale 1, vale 2, y en ese vale 2 yo defino qué hacer. Si le aviso al usuario, si lo vuelvo para atrás, si le mando un cartel que dice datos erróneos, ¿sí? Esa es la estructura de la validación. La validación tiene que ser o verdadera o falsa. Datos correctos, datos incorrectos. Si los datos son correctos, de acuerdo a una bandera que yo puedo determinar como se me antoja a mí, con un número, con un true, con una letra, no importa, vos sabés cómo lo validás. Para mí el 1 es verdadero y el 2 es falso. O cualquier valor, porque yo pregunto por 1, en mi caso. Si es 1, es verdadero. Y si no, no importa que esto sea 2, 3, 5, 1000, no me calienta. Va a ser falso porque no es 1. Entonces entra al else y le dice al usuario, che, hay algo que me llegó mal. Eso es la validación. ¿Sí? Después acabo, yo creo que se entienda esto, de la bandera y de la pregunta que bifurca la continuidad del sistema o la continuidad del código. Si mis datos llegaron bien, yo puedo seguir trabajando con seguridad dentro de mi servidor. Si no me llegaron bien, no puedo seguir trabajando, por ende vuelvo al usuario a decirle, che, lo que me mandaste está mal, corregilo, o se terminó el script, vos en cada caso se define qué pasa. Por lo general, uno pone un cartel, che, datos equivocados, apretaste el botón, lo volvés para atrás, que él vuelva a revisar su formulario, en este caso vos lo mandarías de vuelta al index, para que él revise que está mal y te lo mande de vuelta. Esto hasta acá, así, simple, ¿se entendió? Mi conexión es inestable. Buenísimo. Bien. Fíjense una cosa. Luego, esta validación, que yo hice un if simple para preguntar si el dato es vacío, le puedo seguir agregando condicionamientos. Por ejemplo, en el caso del DNI, el número tenía que ser sí, sí, Mauricio. En realidad, con el empty vos estás evaluando el valor que sí, 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 también vale. No dije nada.
fíjense acá, este número de documento, además de ser obligatorio, me dice, no puede ser mayor a este valor. Bueno, así como está, mira, lo seleccioné, control C, me fui a mi PHP, me fui a la validación del documento y agrego acá, ¿sí? Que el DNI, si es igual a vacío o, ¿sí? ese pesos DNI es mayor a 5.000, bueno, a este número que yo me acabo de copiar de acá, si es mayor, supero el máximo, también está mal. Entonces, cualquiera de las dos condiciones que se cumplan, por eso el O, si es vacío o es mayor a este número, también es un error y entra acá. El 0 no era con las, perdón, ¿cómo Diego? Perdón, tiene razón Diego. El OR era con las barras. Ahí, el O. Creo que se puede poner OR también acá, ¿eh? Vale poner OR, ¿sí? O las barras estas. El ampersand que yo puse es el AN, ¿sí? Este es el AN y tienen que ser las dos condiciones verdaderas. De esta manera, con cualquiera que se cumpla estas dos, entra acá. Si el DNI vino vacío o el DNI que me mandaron es mayor a este número, entra y ahí ya sé que hay un error. ¿Sí? La fecha, yo ahora no voy a llegar porque se me corta